Cambiamos de tema. El presidente de México, Felipe Calderón, consideró la desaparición de Diego Fernández Ceballos como un misterio, pues no hay evidencia que esté vinculada con la delincuencia organizada. El dirigente político Fernández Ceballos desapareció hace 5 días en extrañas circunstancias. Órganos de inteligencia militares y civiles mexicanos solicitaron el apoyo de las agencias estadounidenses DEA y FBI para intensificar la búsqueda de Fernández Ceballos. En nuestro punto de encuentro conversaremos sobre este tema con Pedro Isnardu de la Cruz, especialista en seguridad pública, quien nos acompaña desde Ciudad de México. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa? Estamos por acá, señor Pedro. ¿Cómo ve la situación de este hecho que se registra en México? Pedro, lo escuchamos. Creo que estamos en un momento muy delicado en el país porque más allá de lo connotado o lo emblemático o la trayectoria del personaje que está retenido, existe una especie de zozobra y paranoia en la clase política y gobernante a niveles que no se habían visto antes. Esta zozobra y paranoia se acumula y se suma a lo que es una especie de psicosis ciudadana de cierto nivel que está escalando en la opinión pública mexicana respecto al problema del crimen organizado del narcotráfico, y se suma a su vez a una especie de crisis al interior de los gabinetes de seguridad pública. ¿Cómo ve la actuación del gobierno en esta investigación? Yo creo que el gobierno ha tratado de bajarle el perfil a lo que es la dimensión de esta crisis. Ha buscado generar un sistema de interlocución centrado en la Procuraduría de Justicia del Estado de Querétaro, lo cual, si pasan los días, va a ser inevitable que trascienda al fuero de la Procuraduría General de la República. A nivel gabinete se ha centrado esta búsqueda y se ha responsabilizado a la Secretaría de Seguridad Pública y en parte a la inteligencia civil y militar del país, pero en el fondo, a mi juicio, hay una especie de dislocamiento, de distanciamiento real del gobierno respecto a lo que es la dimensión de este acontecimiento, sobre todo por razones político-electorales, sobre todo porque en buena medida había un cuestionamiento del cual participaba el propio personaje en cuestión, Diego Fernández, de la estrategia presidencial anticrimen organizado y narcotráfico. Es decir, había un cuestionamiento sobre el futuro, sobre la necesidad de desmilitarizar este problema y sobre todo un cuestionamiento sobre hacia dónde y en qué plazos debe de darse esta guerra. De acuerdo a lo que usted dice, ¿cree entonces que la acción puede provenir del narcotráfico? Por supuesto. De entrada estamos hablando de información política involucrada, de entrada estamos hablando de un hecho que parecería dejar por sí solo atestiguar el carácter profesional del acontecimiento. 3, se centra en un personaje que al parecer está al margen de todo, pero que en el fondo es columna vertebral del gabinete presidencial y al mismo tiempo es clave en la propia formación política y las alianzas políticas del presidente. Y tercero, estamos hablando a su vez de un personaje que a su vez no daba por sí solo garantías y no se prestaba a tener una vigilancia real, una protección privada, una protección del Estado real y sobre todo es un personaje cuya fortuna económica centrada en los litigios personales estaba a la vista de todos, ¿no? Agradecemos a Pedro de la Cruz por acompañarnos en nuestro punto de encuentro.